Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Es una bendición, es un privilegio y una buena oportunidad estar en los estudios del ministerio del evangelista y predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesús. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día, hermanos, es victoria en las batallas de la vida. Pensemos cuántas victorias podríamos tener si simplemente pusiéramos todos los pies de Cristo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos de 40 a 50, dice de esta manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoreo, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrán que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermanos, Goliat. ¿Cuántos Goliat hemos enfrentado en nuestra vida, hermanos? Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios hay muchas promesas para nosotros los cristianos. Si hemos sido vencidos, hermanos, porque no nos hemos puesto en las manos de Dios.
Dice la palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La pregunta de esta mañana es esta. ¿Alguna vez has fracasado en algo por falta de planificación? Lamentablemente, esto es demasiado común por igual entre creyentes y no creyentes. A pesar que el fracaso no se debe conocer en los creyentes, teniendo el Espíritu como guía. La Biblia nos instruye, no apaguéis el Espíritu de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:19. Amados hermanos, si queremos tener la victoria en nuestras vidas diarias, si queremos tener la victoria en nuestra vida diaria, debemos estar dispuestos a planificar. No siempre es suficiente sentir o pensar que uno es capaz de hacer algo. Pero también debemos demostrar la prudencia de considerar todos los pasos que conducen al logro del objetivo. Y todos los resultados potenciales que puedan venir después. Entonces tendremos un panorama completo y comenzaremos a ver el asunto desde la perspectiva de nuestro Padre Celestial. Dice, en el verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Wow. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow. Entonces, hermanos, cuando David se enfrentó al guerrero filisteo llamado Goliat, sabía que la reputación de Dios estaba en juego porque todas las otras naciones iban a estar observando lo que sucedía. Eso es lo que pasa cuando usted o yo fracasamos. El mundo está dispuesto a mirar todos tus fracasos. Y de inmediato dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese poderoso Dios al que tú consigues? O al que tú sigues a diario, al que tú veneras a diario. Amados hermanos, antes que nosotros hagamos algo, planifiquémosle y orémosle al Señor si esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El fracaso en esta importante batalla habría hecho pensar al mundo que el Dios de Israel no era tan poderoso como se decía si David fallaba. Asimismo, el mundo piensa de vosotros, de nosotros, cuando ustedes o yo llegamos a ser cristianos fracasados. Cuando usted y yo llegamos a ser cristianos fracasados, el mundo murmura acerca de nuestro Dios. No solo murmura de usted, murmura de mí, pero murmura de Dios también. Démonos en cuenta entonces. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? Entonces es muy importante. El fracaso en esta importante batalla habría hecho pensar al mundo que el Dios de Israel no era tan poderoso como se decía. Asimismo, el mundo piensa de vosotros cuando ustedes llegan a ser cristianos fracasados, cuando usted y yo llegamos a ser cristianos fracasados. Que este Dios no es tan poderoso como ustedes lo predican. ¿Dónde está tu Dios? Ese poderoso Dios que ustedes predican todos los días, que ustedes ofrecen a diario en las calles. ¿Dónde está ese poderoso Dios? Pero, hermanos,
David no solamente entendió la naturaleza del conflicto, no solamente entendió la naturaleza del conflicto, sino que entró en la batalla sabiendo cuál sería el resultado, hermanos. ¿Cuál sería el resultado? ¿Por qué sabía él el resultado, hermanos? Porque él dijo, yo vengo en el nombre. ¿En el nombre de qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él tenía una seguridad tremenda en su victoria. Él tenía una gran fe en Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nos falta a nosotros a veces. A nosotros. David no solamente entendió la naturaleza del conflicto, sino que entró en la batalla sabiendo cuál sería el resultado. Fíjese, dice verso 47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Dios batalla por ti, hermano. Pero eso nos cuesta entender a nosotros. Wow. Amén. Gloria a Dios. El problema que hoy tengo, el problema que yo llevo en mi corazón en este momento, no es el problema mío, sino que es el problema de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. Wow. Amados hermanos, dése cuenta. No solamente entendió la naturaleza del conflicto, sino que entró en la batalla sabiendo cuál sería el resultado. Él ya lo sabía. Él sabía ya la ganancia. Había sido llamado a derrotar a Goliat. Eso es todo. Y eso tenía que hacer. Y a dar un testimonio irrefutable del poder del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Y tenía la absoluta confianza de que Dios lo capacitaría para hacer precisamente ese trabajo. Si continúa fracasando en las cosas que se propone lograr, hágase la siguiente pregunta. ¿Estoy considerando todo el asunto o he perdido la perspectiva que Dios es el que pelea por mí? ¿Has tomado en cuenta a Dios en todo lo que tú haces? Fíjate, 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está dentro de mí. Más mayor es ese Dios que vive en mí que los problemas que me afrontan en este momento. Amados hermanos, si su enfoque es demasiado limitado, entregue el asunto al Señor. Hermano, si su enfoque es demasiado limitado, si el problema es muy grande, entregue el asunto al Señor. Yo llevo un problema muy grande en mi vida y se lo he entregado al Señor. Porque 2 Corintios 9:8 dice, mis hermanos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, si su enfoque es demasiado limitado, entregue su asunto al Señor y permítale que le muestre lo que Él es capaz de hacer, lo que Él es capaz de hacer, lo que es capaz de llevar a cabo por medio de los esfuerzos que tú mismo estás haciendo. Pero hazlo todo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amados hermanos, permítale que Él es capaz de llevar a cabo
por medio de los esfuerzos que usted hace. Efesios 3:20 dice, es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podemos llegar a la conclusión en esta mañana en victoria y aprender cómo poder llegar a las victorias en las batallas de la vida, hermano. En conclusión, se necesita sacrificio. Se necesita rendición, sumisión, una entrega total y capacitación como un atleta para recibir la corona de gloria como un vencedor. Hay que prepararse para las grandes batallas, hermanos. Hay que prepararnos espiritualmente, moralmente y espiritualmente. Hay que prepararse para las grandes batallas y grandes conflictos que nos van a rodear mientras nosotros seamos siervos de Dios. Grandes conflictos que nos rodean. Vivimos en medio de un campo de batalla, hermanos. Cada vez que yo me levanto, yo sé que me levanto y pongo un pie en el campo de batalla. La batalla comenzó desde aquel día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Perderemos batallas, pero no la guerra, hermanos. Segunda de Corintios 4:9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora bien, para entrar al reino de Dios hay que estar preparados. Somos los soldados de Cristo y atletas del reino de los cielos. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a todos los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación de este mundo. Hermanos, yo le deseo victorias en las batallas de la vida. Usted batalla todos los días, yo batallo todos los días. Usted está en guerra todos los días, yo estoy en guerra todos los días. Pero que con el poder de Dios, con el poder de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, tú saldrás en victoria. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga América, porque América es un lugar muy hermoso para vivir. Bendiciones y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Los veré nuevamente.